¿Ya, Luisa? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos al pleno ordinario de octubre. Estamos todos menos Carlos Torres, que disculpo su ausencia porque no puede venir. Y damos comienzo pues al pleno en primera convocatoria, son las 19:03. Y empezamos por la parte resolutiva, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguien tiene algo que mencionar del acta de la sesión anterior? ¿Queréis algún cambio? ¿Alguna matización? Nada. ¿Votos a favor? Unanimidad. El punto número 2 es el expediente 1329-2024, imposición y ordenación de tributos, modificación de impuestos y tasas para 2025. Luisa. La Comisión Informativa de Hacienda, reunida en sesión ordinaria del 23 de octubre de 2024, adoptó el siguiente dictamen. Primero, modificar las ordenanzas reguladoras siguientes de los impuestos, tasas y precios públicos que se detallan a continuación. Tasa por prestación de servicios de cementerio, tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas y cualquier otra ocupación del suelo, vuelo o subsuelo con finalidad lucrativa, tasa por utilización de residencia de tercera edad, tasa por licencia de obras, impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Segundo, aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales correspondientes indicadas en el apartado anterior. Tercero, de acuerdo con lo previsto en los artículos 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 49 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, los acuerdos adoptados y las modificaciones de las ordenanzas fiscales se expondrán al público por un periodo de 30 días mediante edicto insertado en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. De no presentarse reclamación alguna contra los acuerdos adoptados, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos hasta entonces provisionales. Vale, vamos a entrar un poco más al detalle para mayor información. La tasa de servicios del cementerio municipal, actualizamos la regulación que nos emitió por un error administrativo el año pasado, en el 2023, con lo cual es únicamente incluirlo en el 2024, pero no se modifican los precios. La tasa número 13, que es de ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas y cualquier otra ocupación del suelo. Aquí sí que proponemos modificar la ordenanza fiscal, seguir cobrando lo mismo por metro cuadrado, pero establecer un coeficiente corrector por la instalación de sombrillas, tendidos, pérgolas, etcétera, que sería del 1,2%, y del 1,4% por la instalación de toldos y pérgolas. También una mayor organización, o con intención de organizar un poco mejor el proceso de pago, porque se producen muchos impagos y muchos incumplimientos, y porque a nivel de trabajo de los técnicos en el ayuntamiento da mucha faena. Queremos establecer el pago anticipado de la tasa y establecer únicamente 2 periodos de pago, que serían o un año completo o el verano, que iría de abril a octubre. Y además indicar en esta ordenanza la obligación de recoger los elementos cada día, no tener más mesas de las solicitadas ni apiladas, poner el croquis en las instalaciones de cada establecimiento de los elementos que van a instalar, y no instalar las mesas si no se ha realizado el pago correspondiente. En la tasa 25, que es la de la residencia, se propuso ya el año pasado incrementar el 17,2% en 2 años. El año 2023 se incrementó un 10% la tasa, y entonces ahora nos quedaría subir el 7,2% restante más un 1,4%, que sería el IPC que se ha estimado en este año. Por otro lado, se incrementa el importe de la comida a domicilio, que se quedaría en un precio único de 6,45 euros. Y luego en el 31, que es la tasa por licencia de obras, aquí lo que hemos modificado son los tramos en función del importe de esta obra, y se ha buscado beneficiar o que resulte más económica la licencia en las obras que van de 6.000 hasta lo que viene a ser 200.000 euros, es decir, bajar el importe de esta tasa, y en cambio a las obras de más de 600.000 euros incrementar la tasa.
como por ejemplo, hasta ahora una licencia urbanística, una licencia de obras de 200.000 a 600.000 euros pagaría unos 468 euros, y ahora pagaría de 375 a 900 en función del trameado, ¿vale? Para las licencias de más de 600.000 euros pasarían desde 879 a 975 y así seguiría incrementando en función del tramo en el que estuviera. Y por último, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras pasaríamos del 3,5 al 4, al igual que el resto de poblaciones de la zona. Antonio. Me voy a abstener. Andrés. A favor. Silvia. A favor. Raúl. Sí, en nuestro caso, bueno, y viniendo de la comisión en la que se comentaron las diferentes propuestas de cada tasa, en primer lugar agradecer al Ayuntamiento pues, por ese pequeño esfuerzo, ¿no?, que hace en congelar este año las actividades culturales y deportivas, y a partir de ahí la propuesta que hemos visto de la tasa para el cementerio, también la del uso del suelo público, la de la residencia, que ya veníamos de una subida anterior y que dijimos que tenía que ser compartida al 50% con esta anualidad. También la licencia de obras, que es donde nosotros hemos tenido pues, que pedir más aclaraciones a la interventora, y esta mañana hemos venido por aquí, por el Ayuntamiento, para que se nos aclarara y ha sido aclarada. Y también la del licio, que compartimos, que creemos que es un porcentaje adecuado para cómo se están cobrando también en otros municipios. Con lo cual votaremos a favor. Bueno, pues poco más que decir. A ver, los servicios del cementerio no sube la tasa, ¿verdad? No sube la tasa, simplemente es que el año pasado no se publicó y se quedó fuera, pues ahora la volvemos a poner en la ordenanza. La ocupación de terrenos de uso público, para lo que entendemos como terrazas o veladores, pues el metro cuadrado es el mismo, lo que pasa que como ha dicho Isabel, se aplica un coeficiente corrector del 1,2 por sombrillas y del 1,4 por pérgolas. La residencia, ya el año pasado advertimos que hicimos una actualización de todas las tasas al 17,2, y en el caso de la residencia, para no grabarlo tanto, dijimos que el año pasado subiríamos el 10% y este año el 7,2 más lo que se estima de IPC, por lo tanto este año será el 8,6%. Son subidas que, aunque parezcan que son grandes, estamos en línea o incluso más barato que las residencias del entorno. En cuanto a las tasas de licencias por obras, pues aquí se estima lo que cuesta el trabajo de los trabajadores municipales, de los servicios administrativos para tramitar estas licencias, y entonces lo que hemos acordado entre todos, o entre casi todos, es que se prima un poco las licencias que son más de menos importe, se bajan, y las que son de más importe se suben en función de las tramadas. Antes había unas cosas, no era lógico que se cobrara lo mismo por un proyecto de 600.000 euros que por uno de 5 millones. No lleva el mismo trabajo tramitar una licencia de 600.000 que una de 5 millones. En esto consiste. Entonces es actualizar un poco lo que es el coste de los servicios municipales para tramitar estas licencias. Y en cuanto a los sitios, pues lo teníamos en el 3,5, que lo subimos el año pasado, y hemos visto que en el resto de municipios, sobre todo de la zona de transición justa, que es donde se instalan parques fotovoltaicos, molinos y todo tipo de actividades eólicas o industriales, están en el 4%. Entonces es más o menos adaptarnos a lo que tenemos en nuestro entorno. Por lo tanto, nosotros también votaremos a favor. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una. Hoy 11, perdón. 11 y una. Pasamos al punto número 3, expediente 1369-2024, modificación reglamento regulador servicio de comidas a domicilio. Vista la necesidad de la población de aumentar el número de comidas a domicilio a elaborar, a servir por el Ayuntamiento de Andorra debido a la eliminación del servicio por el hogar de la tercera edad que lo prestaba anteriormente, visto que actualmente el Ayuntamiento cuenta con la capacidad necesaria para la ampliación de dicho servicio y considera un perjuicio para los ciudadanos la limitación del mismo a un número estipulado de comidas, tal y como se recogía en el reglamento anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo.
Primero, aprobar inicialmente la modificación del reglamento de comidas a domicilio conforme a lo que se recoge en el siguiente texto, que establece las disposiciones generales, que es un servicio del Ayuntamiento de Andorra gestionado desde el Servicio Social de Base, que tiene por finalidad cubrir las necesidades básicas alimenticias de las personas que presenten carencias por circunstancias diversas, que como son enfermedad, edad avanzada o incapacidad, la elaboración de comidas fuera del domicilio del beneficiario y posterior transporte de la comida. La prestación del servicio se realiza por el Ayuntamiento de Andorra con medios personales y materiales de la residencia y los medios de la empresa adjudicataria del contrato de servicio de transporte. Podrán tener derecho a este servicio todas aquellas personas residentes en la localidad de Andorra y que tengan las circunstancias que se establecen, que son personas con situaciones definitivas o puntuales que necesiten el servicio de comidas porque sus condiciones físicas, psíquicas o sociales no permitan su resolución por otros medios. Artículo 4. El número máximo de posibles beneficiarios se determinará en función de la capacidad de la cocina de la residencia y del número de residentes existentes, y cubierto dicho número, las nuevas solicitudes pasarán a la lista de espera. El capítulo 2 regula los derechos y obligaciones de los beneficiarios. El capítulo 3, las admisiones y seguimiento, que se hace a través de los servicios sociales de la comarca. Y el capítulo 4, las cuotas por la prestación del servicio, que se establecerán en la determinada ordenanza fiscal reguladora, que se puede ir modificando anualmente por la corporación. Segundo, someter dicha modificación a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de 30 días, en que los vecinos e interesados legítimos podrán examinarlo y formular reclamaciones, reparos u observaciones. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente la ordenanza reguladora sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente, publicar el texto en el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Tercero, facultar al señor alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Sí, bueno, sobre todo actualizar el reglamento para que no haya un tope de comidas que se puedan realizar todos los días, sino que adaptarnos a las necesidades que tenga la población. Todo el derecho, las personas que tengan derecho a este servicio, toda la gestión lo realizarán los servicios sociales de la comarca, y el número máximo de beneficiarios siempre se determinará en función de la capacidad de la cocina de la residencia, que es la que va a dar el servicio, y del número de los residentes que tenga la propia residencia. Entonces, nosotros votaremos a favor. Antonio. Votaremos a favor. Arroa. A favor. Andrés. A favor. Silvia. A favor. A favor. Bueno, pues poco más que añadir. Votaremos a favor porque hay mucha demanda de la comida a domicilio, sobre todo desde que ha cerrado alguna instalación o ha dejado de prestar el servicio, lo que era el centro de día. Y entonces pues ahora tenemos bastantes peticiones, hemos tenido que modificar un poco la capacidad que teníamos adjudicada para estas comidas, pues ahora daremos todas las máximas posibles según la capacidad del servicio de la residencia, y al fin y al cabo pues es ofertar un servicio más a los ciudadanos que estén interesados y que realmente lo necesiten. Por lo tanto, votaremos a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 4, expediente 1370-2024, solicitud de declaración de interés público y bonificación de litio, obra del IES. Vista la solicitud presentada por don José Luis Castán Esteban, director del Servicio Provincial de Educación, con registro de entrada 3560 de 4 de octubre del 2024, solicitando sea declarada de especial interés municipal por circunstancias sociales y culturales y por tanto le sea aplicada la bonificación prevista en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras para la obra acondicionamiento de la cubierta para la mejora de la eficiencia energética del IES Pablo Serrano de Andorra, considerando la necesidad de declarar dicha obra de especial interés municipal por concurrir circunstancias sociales y culturales que lo justifican,
visto el artículo 5 de la correspondiente ordenanza reguladora del impuesto, que declara al Pleno de la Corporación como órgano competente para acordar dicha declaración, la Comisión Informativa de Hacienda propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar la obra Acondicionamiento de la cubierta para mejora de la eficiencia energética del IES Pablo Serrano de Andorra de especial interés municipal por concurrir circunstancias sociales y culturales que lo justifican. Segundo, aplicar una bonificación del 95% sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, girando nueva liquidación con la bonificación aplicada. Nosotros votaremos a favor, ya que consideramos que es una obra de interés municipal, tanto social como cultural. Entonces el Partido Socialista votará a favor. Antonio. Votaremos a favor. A favor. Andrés. A favor. Silvia. A favor. Votaremos a favor. Nada más que decir, es lo que se hace habitualmente cuando se hacen intervenciones por parte del Departamento de Educación o de Sanidad en instalaciones del municipio de Andorra, pues les bonificamos al 95% por el interés y la utilidad municipal o el interés social y cultural. Venga, ¿votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. Punto número 5. Expediente 1330-2024, nombramiento tesorero como plaza de habilitación nacional. Luisa. Vistos los antecedentes que obran en este ayuntamiento, de acuerdo a los cuales tradicionalmente el puesto de tesorería de esta administración no estaba reservado a funcionarios con habilitación nacional, visto que no obstante con el Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, establece la obligación de que la plaza de tesorería de Andorra, población de más de 5.000 habitantes, sea ocupada por un funcionario con habilitación de carácter nacional. Visto que, dada la citada circunstancia, el 22 de febrero de 2023 se modificó la plantilla del Ayuntamiento de Andorra por acuerdo de Pleno para incluir la citada plaza de tesorería con habilitación de carácter nacional, contemplando la misma en el presupuesto correspondiente, así como en el de 2024, visto que no obstante la citada plaza no aparece en las plazas de habilitación nacional de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, circunstancia necesaria para poder proveer la misma por los procedimientos correspondientes, visto el expediente tramitado al efecto y los informes que se incorporan al mismo, la Comisión Informativa de Personal propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ratificar la inclusión en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Andorra del puesto de tesorería como de habilitación nacional. Segundo, notificar la ratificación de la creación de la plaza de tesorería como funcionario de habilitación nacional a fin de que se dé de alta la misma en la Dirección General de Administración Local y se provea dicha plaza como corresponda a la mayor brevedad posible. Vista la necesidad de cubrir esta plaza lo antes posible y como necesitamos que se incluya en la administración local para que pueda publicarse como habilitación, como una plaza de habilitación nacional, pues votaremos a favor. Votaremos a favor. A favor. A favor. Silvia. A favor. Creemos que es necesaria para la administración y ya lo estamos viendo en el día a día en la gestión y en la burocracia que se somete pues este ayuntamiento, con lo cual, quedando vacante ya por el anterior o por la anterior persona que se jubiló, pues creemos conveniente de tenerla que integrar para que el día de mañana llegue aquí un habilitado nacional en tesorería. Votaremos a favor. Bien, pues poco más que añadir. Votaremos a favor. Es una plaza que es, yo pienso que fundamental para llevar bien la recaudación, entre otras cosas, la recaudación de las finanzas municipales y el control de las finanzas municipales, y pues decir que no estaba contemplada en la administración local. Dice aquí que se comunicó el 22 de febrero del 2023, se modificó la plantilla del ayuntamiento, pero a ellos no les costaba. Entonces lo que se trata es de hacer esta petición y ratificar la inclusión en la plantilla y la creación de la plaza de tesorería como funcionario de habilitación nacional. Por lo tanto, votaremos a favor. ¿Votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. Y punto número 6, expediente 1380-2024, moción de Vox. Luisa. Sí.
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Andorra, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, desea llevar al Pleno de la siguiente moción. Exposición de motivos. Un gobierno paralizado por la corrupción es un lastre para nuestro país. Estas fueron las palabras pronunciadas por don Pedro Sánchez Pérez Castejón en enero de 2018. Por aquellas fechas, Pedro Sánchez se presentaba ante los españoles como una suerte de adalid de la lucha contra la corrupción y a su partido, el PSOE, como el único capaz de devolver la dignidad a las instituciones y a la propia democracia española. Esto último fue particularmente destacado por don José Luis Ábalos durante su intervención el 31 de mayo de 2018 en el Congreso de los Diputados, durante el debate de la moción de censura presentada por los diputados del PSOE al gobierno presidido por don Mariano Rajoy Brey y que dio la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez. Esta es una moción de censura para recuperar la dignidad en nuestra democracia, señaló. Por su parte, Sánchez señaló en aquella ocasión que la corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país y que la corrupción destruye la fe en las instituciones. Transcurridos 6 años desde aquella moción de censura, al actual Gobierno de España, junto con sus socios comunistas y separatistas, ha embarcado a nuestra nación en un proceso en el que se dan la mano los ataques a la unidad nacional, el asalto a las instituciones y, en definitiva, una permanente agresión al modo de vida de los españoles y a la unidad y a la soberanía nacional como cimientos de la convivencia. Esta espiral de progresiva degradación institucional ha proporcionado el contexto para la comisión de los más graves actos de corrupción que se recuerden, una corrupción económica, política y moral que rodea a Sánchez, a su gobierno y a su círculo más cercano, desde la concesión de los indultos a los condenados golpistas por los sucesos separatistas de Cataluña en 2017, la supresión del delito de sedición y la modificación de la regulación del delito de malversación, pasando por los hechos sujetos en la actualidad a investigación judicial que involucran tanto al entorno familiar más próximo de Sánchez como a varios de sus ministros, exministros y a expresidentes regionales del PSOE. Ya no puede hablarse de casos de corrupción concretos. Estamos ante el caso PSOE, que engloba a familiares y a todo el entorno más cercano del presidente del Gobierno, que es un dirigente de un partido que a lo largo de la historia se ha caracterizado por la corrupción y la degradación de las instituciones donde ha gobernado. En la actualidad existen diversas investigaciones abiertas, de las cuales vamos conociendo poco a poco los detalles que están causando conmoción en el conjunto de los españoles. Caso Begoña. La propia esposa del presidente del Gobierno, doña María Begoña Gómez Fernández, tiene actualmente abierta una causa judicial en la Audiencia Provincial de Madrid por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, habiendo sido el propio Pedro Sánchez llamado a declarar en calidad de testigo. Caso David Sánchez. En junio de este año, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz abrió diligencias de investigación al hermano de Pedro Sánchez, don David Sánchez Pérez Castejón, responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, y al presidente de dicha Diputación y secretario general del PSOE extremeño, don Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya ha registrado en 2 ocasiones la Diputación de Badajoz buscando información relacionada con el caso. Caso Coldo o caso PSOE. Un asesor del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, durante el mandato del ya mencionado don José Luis Ábalos, se lucró ilícitamente en plena pandemia y a través de comisiones, tráfico de influencias y, en definitiva, del robo de millones de euros con los contratos de emergencia para la adquisición de equipos de protección individual. Miembros del Gobierno presuntamente comenzaron una escalada de operaciones de compra de mascarillas con la excusa de salvar vidas, mientras que éstas nunca llegarían a nadie por ser defectuosas o deficientes. Existen múltiples agentes involucrados en estos sucesos, pero en lo que no hay ninguna duda es que el papel del Gobierno de Sánchez como actor principal de este caso de corrupción. Recientemente, en el contexto de la investigación judicial, se ha conocido, gracias al informe 211-2024 de la UCO, que Sánchez autorizó la entrada en España de la vicepresidenta ejecutiva de la narcodictadura de Venezuela, doña Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a pesar de que tenía prohibida la entrada y tránsito en el territorio de la Unión Europea. Decisión del Consejo de 13 de noviembre relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.
A todo lo anterior hay que añadir los escándalos de tráfico de influencias que han surgido a cuenta de las operaciones de asistencia financiera por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado a través del artículo 2 del Real Decreto Ley 25/2020 de 3 de julio. En este sentido, el citado informe de la AUCO señala que don José Luis Ábalos jugó un papel decisivo en el rescate de Air Europa. Imputación del fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, que ha sido imputado el 16 de octubre por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. En concreto, se filtró información relativa a una investigación en curso con el fin de perjudicar a la oposición política. Se trata del primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España y la última evidencia de que el gobierno de Sánchez está completamente corrompido, necesitando aferrarse al poder a costa de lo que sea. Sánchez ha convertido las instituciones en una extensión de la sede del PSOE. Todo lo anterior permite constatar, pues, que el gobierno de Sánchez puede ser considerado como el más corrupto de la historia de España y que efectivamente la corrupción está actuando como un verdadero agente disolvente y nocivo para nuestra patria. España necesita pasar de página. Resulta imperativo que se dé voz a los españoles con la convocatoria de unas elecciones generales. Los españoles han de poder decidir si quieren que siga gobernando España el gobierno más corrupto de la historia. Por todo lo expuesto, el Grupo Vox en Andorra propone la siguiente moción al Pleno. Primero, exigir la inmediata dimisión en bloque del gobierno presidido por don Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. Segundo, expresar su total repulsa a la degradación institucional promovida desde el Gobierno de la Nación, la cual amenaza con romper la unidad y la igualdad de los españoles y quebrar nuestro Estado de Derecho. Tercero, mostrar su apoyo a todos los servidores públicos que, a pesar de la persecución, el señalamiento y las presiones, trabajan por esclarecer y perseguir los derechos de este gobierno corrupto. A ver, pues pese a que la comisión se me instó a no presentarla por considerarse que no afectaba al ámbito municipal, después de comentarlo con vecinos y demás, creemos que sí que afecta al ámbito municipal porque nos está afectando en mayor o menor medida. Es un tema de conversación en todos los cafés, los vecinos, pues lo he comentado, se acercan a trasladarnos su malestar y tienen también derecho a que se les dé voz. Otro aspecto en el que nos puede afectar directamente es en el uso de nuestros impuestos, ya que gracias a la mal llamada financiación singular, nuestra comunidad autónoma verá reducida su financiación y por ende la financiación que reciben los municipios. Por lo tanto, los andorranos vamos a pagar los mismos o más impuestos para recibir menos servicios, como estamos viendo en municipios cercanos con ausencia de médicos. No podemos admitir las mentiras por sistema. La mayoría de los miembros están imputados y acusados ya prácticamente por corrupción, que se vulnere la protección de datos buscando un rédito político y por último ya los casos que hemos visto estos últimos días en los que se están tapando agresiones por parte de miembros del gobierno. Antonio. Pues a ver, desde nuestro grupo político tenemos ya la primera de que todo lo que no repercuta directamente en la política local, pues ni siquiera queremos discutirlo. En este caso decimos pues que es política total, es de un grupo político además que parece que quiere hacer pre-campaña. Hay otros cauces y otros estamentos donde pueden decidir el presentar o pedir la dimisión del actual grupo político que gobierna o los dos grupos políticos que gobiernan. Pueden presentar una moción de censura donde corresponda, gobiernan en comunidades autónomas donde pueden solicitar y presionar en ese sentido, y desde Andorra Teruel existe, pues consideramos que no nos corresponde ni siquiera opinar sobre este caso, aunque tengamos nuestra propia opinión de que pueda ser un gobierno asequible o pueda ser bueno, pueda ser peor en este caso, pero no como para pedir una dimisión tal cual, porque se presenta un documento un poco apocalíptico de cualquier grupo político que gobernara en ese momento, que nunca ha ocurrido.
Andrés. Bueno, pues nosotros, como bien ha dicho Aroa, en la comisión se instó a no presentarla. Evidentemente nosotros pensamos que cualquier partido político puede presentar cualquier moción que quieran, aunque sea un ámbito local. Dicho esto, después de hablarlo con nuestro grupo, nosotros tenemos claro que nos vamos a abstener y zanjamos el asunto. Silvia. La votaremos a favor. Raúl o David. Pues en el caso de Izquierda Unida podemos llegar a entender que quieran visualizar desde el grupo político de Vox en todos los ayuntamientos y diputaciones su malestar con el gobierno de este país. Pero no vamos a compartir nunca el contenido porque creemos que se escapa de nuestra propia competencia municipal, como bien decía el compañero de Teruel existe. Creemos que los concejales pues tenemos que gastar y derrochar nuestra energía en el ámbito municipal, evidentemente desde la colaboración, la cooperación y también la participación. Pero lejos de todo esto, sí que me ha rechinado un poco, porque claro, entiendo que también se hace de trampolín y también de demagogia cuando ya se habla de que los impuestos no serán los mismos y demás, que no lo recoge la propia moción, con lo cual ya sacamos conclusiones que no pueden ser las más idóneas. Yo no creo que nosotros, ninguno de nosotros, seamos los más acertados para promover una convocatoria de elecciones a nivel general. Creo que tampoco somos los más acordes para instar de que el gobierno actual dimita en pila. Pero también pongo pues esas actuaciones que se argumentan, donde se nombra a Ábalos, donde se nombra a Koldo, donde se nombra a Begoña, donde se nombra al propio presidente, que sí que son nombres muy familiares porque están saliendo en las noticias continuamente, pero se pone en tela de juicio y eso quiere decir que todavía está en proceso de investigación, es decir, que también hay que ser un poco cautos para que la justicia de alguna manera pues, pueda dictaminar. Con lo cual, nosotros creemos que este tipo de mociones de calado nacional, que ni siquiera hacen un guiño a lo municipal, ni siquiera a la propia Andorra, pues creemos que están fuera de juego y que no es el foro adecuado para presentarlas. Lejos de todo esto, votaremos en contra. Bueno, pues nosotros pensamos que esto no es una moción, bueno, es una moción porque se presenta, pero esto es más un mitin de un partido político. Es como si estuviéramos asistiendo a un mitin aquí de Vox, con todo su argumentario y toda su parafernalia, en el que no se respeta la presunción de inocencia, no se deja trabajar a las instituciones, hay que tener respeto a los jueces, si nos gusta lo que dicen nos parece bien, si no nos gusta lo que dicen no nos parece bien. Aquí hay muchas cosas, yo también tengo mi opinión. Aquí muchas veces se acusa a la gente por recortes de prensa, y ya se le estigmatiza. Bueno, pues todo eso lleva un proceso que hay que recorrer de manos de la justicia, que él lo estará investigando y tal. Pero intentar reparar en el daño que se puede hacer con unas acusaciones que pueden llegar a ser falsas. Aquí se entremezcla un poco todo. Dice que Sánchez hizo una moción de censura, que es lo que tendrían que hacer vosotros, ustedes. Tendrían que hacer una moción de censura si no están de acuerdo con este gobierno. Y tendrían que recabar el máximo de apoyos posibles, como hizo Sánchez en el 18, para que esa moción de censura triunfe y cambiar un gobierno. Pero a lo visto aquí lo que piden es convocatoria de elecciones generales. Pues eso es una prerrogativa que corresponde al presidente del gobierno. Si las quiere convocar, las convocará, y si no, no. Todo depende de los apoyos que tenga o de los apoyados que se sienta. Pero bueno, yo es que tampoco... que lejos de mi intención de que no se puedan presentar estas mociones, Andrés y Aroa, claro que se pueden presentar, pero yo creo que exceden el ámbito de la política municipal. Yo creo que estas mociones, aparte de suponer un mitin de un ideario político, desde mi punto de vista fascista, pues bueno, pues está lleno de imprecisiones y de cosas interesadas. Mezclamos los impuestos con la financiación singular. Oye, que a lo mejor aquí en Aragón tenemos que pedir una financiación singular también, porque resulta que tenemos un territorio muy extenso, prestamos muchos servicios y a lo mejor no estamos financiados con el dinero que deberíamos, pero tenemos que pedirlo, tenemos que pedirlo. Teruel está aprobada. Bueno, tenemos que pedir la financiación singular. Que cada comunidad pida una financiación singular me parece perfecto, porque cada comunidad tiene sus circunstancias
y a lo mejor en Aragón tenemos muchos motivos para pedirla. Pero bueno, que yo ya no quiero entrar en esto. Yo creo que claro que se pueden presentar mociones, pero que esto no aporta nada a la política municipal. Esta moción es el pensamiento de un partido político, que es Vox, que yo pienso que pretende embarrar un poco de la convivencia, porque bueno, aquí hay acusaciones de todo tipo. Los socialistas somos los peores de la historia, los más corruptos. Hombre, por favor, no generalice. Los socialistas, como en todos sitios, habrá gente, yo creo que el 99% es gente sana, y a lo mejor un 1%, pero bueno, eso pasa en los socialistas, puede pasar en el PP, puede pasar en el PAN, en cualquier sitio. Pero es que aquí generalizamos, los socialistas son lo peor de lo peor, hombre. Bueno, que no me quiero extender mucho más, que creo que estas cosas no son para tratarlas aquí, que está el derecho de presentarlo, por supuesto, y nunca nos vamos a negar a nada, pero creo que aquí una exposición de motivos, mezclando temas, mezclando cosas que han sido información, pero que no se sabe si van a tener ni siquiera recorrido, porque están investigadas. Yo aún no he visto ningún imputado por ahí. Están investigados. ¿Es así? Pero, mira, una diferencia de los socialistas con los demás. Nosotros quitamos a Ábalos de ministro de Transportes y los expulsamos del partido. Lo que no hemos podido conseguir es que deje el acta de diputado, pero porque es una cosa personal de él. Pero nosotros lo hemos expulsado del partido. Ojalá todos los partidos, cuando haya un run de corrupción o de suspicacia, actuarán exactamente igual que nosotros, que no lo hemos visto en ningún partido. Y ya está, y no me quiero extender más. Yo simplemente decir que preferiría que aquí debatiéramos mociones como la que presentamos, pues por la elevación de las aguas del Ebro, o porque la Che nos dé el agua que necesitemos. Eso sí que son cosas que nos interesan a los andorranos. Pero esto pues lo veo más una cosa a nivel nacional, pero no a nivel nacional. Es que yo aquí veo que es un ideario político de un partido que viene a captar la atención de los habitantes de Andorra del Pleno. Entonces, en principio, solo eso. ¿Votos a favor de la moción? 2. ¿Votos en contra? 8. ¿Abstenciones? 2. 2. Bueno, pues queda denegada la moción. Pasamos a la parte B, actividad de control. Plan anual, control financiero. Es dar cuenta, ¿no, Luisa? Sí. Se os ha enviado el plan y es para dar cuenta. ¿Hace falta leerlo o no? No. Si tenéis alguna cosa... Son Bueno, las recomendaciones que hace intervención. son recomendaciones de intervención para el control financiero del ejercicio 2024 y las medidas que propone adoptar. El punto siguiente son resoluciones de alcaldía. Luisa. Sí, se da cuenta de la resolución 396 a la 453 de 2024 y se da cuenta expresa de la 411, que es la resolución de fecha 30 de septiembre de 2024 de la aprobación de las nóminas de septiembre, y de la 417, que es de la modificación de nóminas con el incremento del 2% y la modificación que supone. Muy bien. Llegados a este punto, ruegos y preguntas. Los miembros de la corporación. Ruegos y preguntas. Que sí. Siempre que sean de interés general del pueblo. Buenas tardes. Buenas. Yo venía porque ahí en la calle Aragón, donde vivo yo, resulta que cada vez que llueve el agua llega a mi puerta. Aparte de eso, acera, casi 5 centímetros hay acera. Luego, aparte de eso también, hay una arqueta en el número 94, hay una arqueta que está ciega. Y vamos, que el agua que llueve se va para abajo. Está aquí. Y luego resulta, bueno, la calle de donde vivo yo hasta arriba todo habrá más de 100 metros, y en esos 100 metros no hay ningún registro donde evacúe el agua. ¿En qué número vives tú, Luis? Yo en el número 88.
y la encuesta está en el número 94. Aparte de eso, tengo un vídeo donde se puede demostrar. Bueno, que la red de desagüe no funciona bien, no adecuadamente. Pero no funciona desde que se hizo la reforma de la calle. Desde que se cambió la red de saneamiento y abastecimiento. Eso lleva pues más de 10 años. Bueno, toma nota. Sí. Pues gracias por tu aportación. ¿Algo más? Iremos a Nada verlo. más, gracias. Gracias a Aquí, vosotros. Luis. Bueno, pues si no hay nada más, siendo las 19:43, se levanta la sesión. Gracias a todos por la asistencia.